Qué lindo cantarle al Señor con esa promesa. Así eres tú, Señor. Ahora sus Biblias, estamos en el capítulo 12 todavía. Estamos casi terminando el capítulo 12. Y vamos a leer juntos una porción que para muchos va a ser muy extraña, esta porción de la Biblia, pero tenemos que leerla y tenemos que predicarla. Así que ahora sus Biblias en capítulo 12 de Lucas, vamos a leer los versículos 49 hasta el 53. ¿Listos, hermanos? ¿Tienen su Biblia? Lean conmigo entonces. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esa es palabra del Señor. Y de eso queremos hablar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. ¿Qué palabra, Señor, esta que estamos leyendo hoy? No ha sido puesta en vano porque es tu palabra. Tiene para nosotros un mensaje que no sabemos quizás la magnitud de esa palabra para nosotros, pero queremos oírla. Queremos que nos hables. Señor, por favor, que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra, inspire mis palabras también para transmitir este mensaje. Gracias por la congregación que ha venido hoy para oír esta palabra, pero también aquellos que nos oyen en otras partes. Oramos por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños van a sus lugares, los niños adultos se quedan aquí para todo lo que viene y todo lo que vamos a hablar. Es una bendición tener a nuestros niños siempre en la iglesia. Qué bueno. La verdad es que yo veo por allí algunos hermanos muy lejos. Si pudieran venirse un poco para acá, ocupar más aquí en el centro, para que me escuchen mejor, ¿no? Si quieren, ¿no? Hermanos, esta tarde el mensaje se titula así: El fuego encendido. Es un mensaje que el título de por sí nos comienza a causar impresión, o una impresión, pero también una reacción. La Biblia está llena de contradicciones, dijo alguien. No es que está llena, pero dijo alguien. Porque cuando se lee un texto como este, pasaje como este, entonces uno simplemente comienza, o la gente, quiero decir que piensa esto en las contradicciones, en su mente está: ¿cómo es posible que Jesucristo haya dicho esto? Porque Jesucristo, según la Biblia, es todo lo contrario. La paz, por ejemplo, es el opuesto a la guerra, al conflicto y a las divisiones. Esto significa que nosotros preferimos siempre la paz, ¿no es correcto? ¿A quién le gusta un conflicto? ¿A quién le gusta una pelea? ¿A quién le gusta la guerra? A nadie. Nos gusta la paz. Pero Jesús aquí nos está diciendo otra cosa. Es interesante que en el mundo Jesús ha sido conocido como el príncipe de paz, como el pacificador. De hecho, cuando Jesús nació, los ángeles, aquella multitud, aquel coro celestial, las letras de ese canto fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Desde que Jesús nació, diríamos su entrada a la tierra ha sido sinónimo de paz, aparte de la humildad y todo lo que conocemos. Y entre los atributos
con los que el profeta calificó al Mesías que vendría, en esas características que dio acerca de ese bebé que tenía 5 títulos, según Isaías capítulo 9. En esos títulos que se le dieron a ese bebé que venía en el futuro, la Biblia dice que él iba a ser el príncipe de paz. Y la palabra príncipe allí está escrita en mayúscula, como para destacar que no era cualquier paz, que no era cualquier dador de la paz. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy? No como el mundo la da, sino como yo os la doy. Y agregó, no se turbe vuestro corazón. Ahora, cuando uno sigue pensando en esto, entonces se encuentra con este pasaje donde pareciera que Jesucristo echa agua fría sobre nuestras alegrías y nuestras aspiraciones acerca de la paz. Porque categóricamente dicen, yo no vine a traer paz, sino fuego. Fuego a la tierra. En otra parte de la Biblia, por allá en Mateo 10:34, él dijo que había venido para traer espada. Esto le añade más aún intriga al pasaje. No solamente he traído fuego, sino espada. Y nos va llevando entonces toda esta descripción, esta metáfora, porque es una metáfora la del fuego, para hablarnos del propósito de Jesucristo al tratar este tema, al abordarlo de esta manera, para que entendamos cuál es la naturaleza del reino de Dios y cuál es su propósito para sus hijos. Dicho o visto de otra manera, podemos pensar que cuando Él dice fuego he traído a la tierra y luego habla de lo que va a producir en la familia, entonces estamos en presencia de 2 aspectos que son muy visibles en este pasaje acerca del tipo de fuego que el Señor vino a traer. Entonces esta tarde yo quisiera que ustedes me acompañen en este pasaje para que a la luz de este texto veamos entonces de qué se trata este fuego que Jesucristo vino a traer. No tengo, porque el pasaje no me permite hacer otra cosa, sino por lo menos ver 2 verdades muy visibles en el texto. Y repito, sobre esas verdades quiero esta tarde que pensemos. La primera verdad surge de esta forma: Jesús vino para encender fuego en la tierra, así de simple. Jesús vino para encender fuego en la tierra, y aquí es donde uno comienza a pensar, pero ¿cómo es esto? Si Jesús es lo que estamos aquí hablando. Es una paradoja de su carácter, y para entenderla debemos profundizar en el contexto, el significado para Jesús de esta palabra. Por supuesto que Jesús no está poniendo a un lado el valor supremo de la paz. No es esa la idea. Jesús no se está descalificando, no está poniendo a un lado lo que Él es. Él sigue siendo el príncipe de paz. Pero ha dicho aquí, está diciendo que Él vino a traer fuego a la tierra. El fuego que Jesús vino a encender es el fuego de la verdad y la transformación radical. Esa es la parte que comenzamos a ver aquí. Es esa definición para Él, el fuego, transformación. Así que cuando el mensaje de Cristo entra en un corazón no arrepentido, desafía sus costumbres, por ejemplo, sus prejuicios, y comienza a trabajar en esa área de su vida que tiene que ver con los pecados. Entonces, el fuego que Cristo trae a un corazón es un fuego que transforma, que cambia, que por supuesto le da directrices distintas a la vida. La misión del Evangelio cuando llega al corazón del hombre es parecida a la misión que le encomendó Dios al profeta Isaías. Por allá cuando uno lee Isaías capítulo 1 versículo 10, esta fue la misión que Dios le dio al profeta para que entendamos esta parte también de lo que estamos mencionando. Dice el versículo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir. Y luego dice, para arruinar y para derribar. Pero añade esta palabra: para edificar y para plantar. Esta ilustración nos ayuda a entender que el fuego del cual está hablando Jesús aquí
Es un fuego purificador entonces. Es un fuego transformador. No es un fuego de destrucción. Es un fuego de construcción. Es un fuego que en todo caso va a crear una situación totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros sabemos de los grandes incendios que hay en la tierra. Simplemente uno mira durante los tiempos de verano en ciertos lugares. Hace poco grandes incendios devoraron aquí extensiones inmensas, por ejemplo en Los Ángeles, para no salir a otra parte. Por allá en España lo mismo. Y en cualquier parte hay fuego. Pero interesante que después de esos fuegos que destruyen, que acaban, ¿qué emerge después de esos fuegos? ¿Qué sale después? Algunos dicen que incluso eso como que es un mecanismo de la tierra para purificar la tierra. Para que después que ese fuego viene y destruye y acabe con tantas cosas, entonces emerge una nueva naturaleza, emerge una nueva vida, emergen nuevas cosas. Entonces cuando uno piensa en esas palabras de Jesús que dice fuego vine a traer a la tierra, en un sentido tenemos que verlo en ese contexto. Porque cuando Él entra al corazón de una persona, destruye sus argumentos, aquellas cosas que están afectando su vida, y hace esos cambios en ese corazón, ese fuego entonces arrasa, transforma esa vida, y de esa vida va a salir algo nuevo. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Jesús vino para enseñarnos y mostrarnos precisamente esto. Entonces no nos equivoquemos cuando vemos a Jesús solo como un manso cordero, pero también Él es fuego consumidor, dice la Biblia. Esto nos ilustra entonces el hecho de que Él es ambas cosas. Es manso y humilde de corazón, pero también vino a encender un fuego en el corazón. Entonces eso nos va a ayudar a entender ambas cosas. Por ejemplo, en el versículo 49 hablamos del deseo de ver ese fuego encendido. ¿Cómo dice el texto? Mira lo que allí aparece, el versículo 49, otra vez. Fuego vine a echar en la tierra, y esta es la pregunta que quiero desarrollar. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Yo quiero que ustedes escuchen la versión de este texto en la versión Nueva Traducción Viviente, para que ustedes capten la magnitud de esto también, de estos versículos. Dice el versículo 49 en esa versión: yo he venido para encender con fuego al mundo, dice. Y dice, y quisiera que ya estuviera en llamas. ¿No está diciendo el Señor? Y luego añade, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Y el versículo 51 lo traduce así. ¿Piensa que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. Pues lo está diciendo Jesús otra vez. Y entonces en esta parte que estamos aquí mencionando, Él dice la pregunta, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, ¿cómo dice? Ya se encendió el fuego. Ya está en la tierra. Ya ese fuego está encendido. De esta manera entonces la traducción sería, ¿y cómo lo deseo que ya esté allí? ¿Cómo quisiera que ya estuviera ardiendo? Hermano, porque nadie deseó más este fuego, que Jesucristo. Y aquí vienen cosas que nos ayudan a pensar por qué Jesús entonces dijo esto. ¿Por qué Jesús nos presenta un pasaje como este? Quiero decir, hermanos, que esta es una de las declaraciones más fuertes y que no es fácil de digerir de la Biblia. Porque otra vez estamos hablando de un Cristo que como que no conociéramos, que como que es desconocido, cuando Él dice que Él vino con ese propósito. Él había hablado sin rodeos, diciendo la verdad, pero nunca se le había escuchado decir lo que está diciendo ahora. Vamos a pensar un poquito en esto. Hasta ahora nosotros, los pastores que estamos trayendo estos mensajes hasta el capítulo 12, todos los temas que hemos traído son temas, por supuesto, que Jesús los ha tratado en diferentes ocasiones, diferentes aspectos, diferentes, actividades que Él tuvo, milagros, sanidades, predicaciones, pero nunca le habíamos escuchado decir esto. Y estas palabras pudieran producir cierto pánico incluso en algunas personas. ¿Cómo es que Jesús vino a hacer esto?
Hermanos, la verdad es que el evangelio en sí mismo es un fuego encendido. Debe ser un fuego encendido, porque es un fuego que quema el orden de la maldad que impera en todo tiempo, que impera en el mundo. De hecho, el evangelio debe ser algo ardiente y ferviente. Yo no sé si usted le ha pasado en algún momento de su vida, cuando creyó o después que creyó, que usted ha sentido en su corazón un fuego interno. Ahora, quiero explicarme, no estoy hablando de una experiencia extrasensorial que lo lleva a otros niveles. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que verdaderamente produce la presencia poderosa del Espíritu Santo a través del evangelio en mi vida, en mi corazón, y me hace sentir ese fuego interno, esa pasión por Él, ese amor por Él. Ese fuego es real cuando verdaderamente nosotros le permitimos que Él haga esa obra. Estamos hablando de un tema que produce entusiasmo en mi corazón, que produce una devoción, un asunto que me mueve, un asunto que me conmueve, algo que me quebranta. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió ese fuego en su corazón? ¿Se acuerdan ustedes de los caminantes de Maús? Es interesante esa historia porque después que Cristo resucita, dice que iban unos caminantes de Jerusalén a Maús, que era como 10 kilómetros más o menos de distancia. Y ellos van hablando, van contando las experiencias de un gran hombre que hizo grandes cosas, grandes milagros, que hizo cosas extraordinarias, y van hablando del pasado con tristeza en su corazón, muy melancólicos, en fin, una condición muy triste. Y de repente aparece un caminante que aparece ahí, por supuesto, en medio de ellos, y resulta que ese caminante era Jesús, el Cristo resucitado. Y Cristo se une a la conversación, se une a la melancolía, a la tristeza, al desánimo de ellos. Y entonces le pregunta, ¿de qué cosas habláis? Y comienzan entonces a decirle del Cristo que hizo tantas cosas. Y nosotros pensábamos que Él era el Mesías. Y va hablando y hablando y hablando y hablando con ellos. Y dice la Biblia que Él comenzó entonces, aprovechando esa circunstancia, comenzó a hablarles del cumplimiento de la palabra de Dios, de por qué entonces la Biblia hablaba de Él y se cumplió perfectamente en su vida todo esto. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron a la casa y entonces Jesús se reveló a ellos después que partió el pan y se dieron cuenta de Jesús. Pero esa es la palabra que quiero destacar. Dice el texto que ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos platicaba, cuando nos hablaba de estas cosas? Hermano, yo quiero que usted capte esto, porque muchas veces nuestro corazón está tan frío, pero tan frío, que no sentimos. Y otra vez, yo no estoy hablando de algunos de las que hablan de experiencias de otro tipo. Yo estoy hablando de el sentimiento que debemos tener, porque la palabra de Dios está trabajando tanto en mi corazón que cuando la leo, cuando la escucho, cuando la proclamo, cuando hablo de ella, esa palabra de Dios produce ese fuego en mi corazón, produce eso en mi vida. ¿Siente usted ese fuego? ¿Cuándo fue la última vez que sintió ese fuego? La verdad, muchas veces, hermanos, es que nuestro evangelio, el evangelio que tenemos, que hemos creído, los días pasan, vienen las circunstancias y nos damos cuenta que está bien, yo soy salvo, pero no veo muchos cambios en mi vida. No veo que ese fuego del cual Jesús me habla aquí es una realidad constante en mi corazón. Y yo tengo entonces que pedirle al Señor, yo tengo que orar al Señor, Señor, necesito que mi corazón sea un corazón que se abra cada vez más a ese fuego, el fuego tuyo, al fuego de tu presencia. Ahora, aquí encontramos una cosa que hay que entenderla en el contexto de ese fuego, porque el mismo Jesús nos va a decir que Él tiene ese fuego y que Él vino a traer ese fuego. ¿Dónde aparece eso? Mira el versículo 50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla esto. Ahora, yo quiero que me sigan muy de cerca, porque aquí necesitamos entender esto. A estas alturas ya Jesús fue bautizado. Él se bautizó comenzando el ministerio. Pero Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cuál es ese bautismo entonces?
Hermano, estamos en presencia de otra metáfora, la metáfora del bautismo, para entender esto. Y aquí el contexto nos está hablando de que ese bautismo no es sino la copa amarga que Jesús iba a enfrentar en el Getsemaní. Cuando lleguemos al capítulo 22 de Lucas, allí nos vamos a encontrar con un Jesús que está orando. Esta semana escuchaba yo un mensaje que me llamó mucho la atención. Se los cuento de esta forma. Jesús se llevó a un grupo de sus discípulos a orar. De ese grupo, de todos los 12, se llevó a 3. Los escogió. Siempre vemos ese grupo íntimo. Y allí estaba con ellos. Y dice que vino una y otra vez. Y Jesús necesitaba, anhelaba, requería de la presencia de ellos. Porque él iba a pasar por un bautismo extremadamente terrible en su vida. Dice que fue a ellos la primera vez y los encontró durmiendo. Le dijo, ¿por qué dormís? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces vino otra vez, se nos encontró durmiendo otra vez. Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Vino la próxima vez y le dijo, está bien, sigan durmiendo. Ya no los necesito. Y Jesús, dice Lucas, el médico Lucas, que su oración eran como grandes gotas de sangre. Los médicos han explicado ese fenómeno. ¿Quién es su nombre? ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Que Jesús, cuando él habla en este texto de un bautismo, tengo que ser bautizado, él está diciendo, él quería que esa noche sus discípulos le acompañaran, porque él estaba solo. Y hermano, déjeme decirle que estaba solo, tan solo, que oró a Dios 3 veces y Dios no le oyó. ¿Ha pensado en algún momento que usted hace una oración y Dios no le oye? ¿Ha pensado eso? Es decir, si es verdad, Dios no me oye. Déjeme decirle que Dios siempre le oye. Pero a su hijo, quizás quiero rectificar, sí le oyó, pero no le dio respuesta. Vamos a ponerlo mejor así. No le respondió. 3 veces. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús estaba solo. Jesús pasó ese momento, ese bautismo del cual habla aquí, en completa soledad. Porque cuando más necesitó de su Padre Celestial, su Padre no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Él había dicho, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, lo que Dios está diciendo, pues no voy a pasar esta copa de ti. Porque es mi voluntad que tú mueras. Pero no era cualquier muerte. Era la terrible muerte de cruz. Y otra vez volvemos a ese tema que lo hemos abordado de alguna otra manera. ¿A qué le temía Jesús? ¿Por qué su angustia? ¿Por qué su dolor? ¿Por qué su sudor era como gotas de sangre? ¿A qué se debía eso? ¿Por qué tanta tensión en su corazón, en su vida? ¿A qué le temía Jesús? Era la palabra. Hermano, Jesús no le temía la cruz. Porque muchos ya habían ido a la cruz, pagando por sus culpas. Jesús le temía en esa hora a la ira de su Padre Celestial. Y hermano, yo no sé cómo explicar esto teológicamente hablando. Lo único que yo puedo inferir y entender de este texto es lo siguiente. La única manera que Dios tenía para salvar al mundo era derramar toda su ira sobre su Hijo santo, absolutamente santo, para que entonces el Hijo cargara todos nuestros pecados y de esa manera entonces nosotros pudiéramos ser perdonados. Jesús esa noche está en esa agonía y cuando Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cuál es la idea de esto? Ya quiero pasar por esto, porque va a ser muy difícil.
Ha venido momentos a su vida cuando usted está pasando por una prueba que dice, Señor, ya está bien, pásala, ya no quiero seguir en esto. ¿No es cierto? No quisiéramos, no queremos que esa prueba se detenga, se quede allí, queremos que ya pase. Pues es la misma idea. Jesús dice, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo quiero? ¿Cómo me angustio? Porque quiero que pase. Entonces, este texto nos dice que Él vino también a echar fuego a la tierra, porque Él mismo tenía ese fuego en su propia alma, en su propio ser. Jesús se refiere al momento del sufrimiento que va a enfrentar como determinado por la ira de Dios derramada sobre Él, como el sustituto sacrificial para quitar nuestros pecados. Este es el significado de este versículo: ser bautizado, ser sumergido en ese fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de la ira de Dios. Y uno comienza o sigue pensando, pero ¿cómo se explica esto? Yo no sé cómo explicarlo. Lo que sí es que le doy gracias a Dios, porque por medio de ese bautismo de Jesús es que tú y yo hoy somos salvos. Hemos conocido su gracia, hemos conocido su bendición. Oye lo que dice Jesús: mira, he venido a morir en la cruz. Qué angustiado estoy hasta que suceda. Anhelo que mi misión se cumpla. Sus palabras no podían ser más reveladoras cuando dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso le dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada. Tengo algo en mi alma que es muy grande. Porque la ira de Dios se va a derramar en cuestiones de horas. Porque cuando Él terminó de orar, déjeme decirle esto otra vez, lo he dicho en una oportunidad. Cuando Jesús se levantó del Getsemaní, en ese momento se libró nuestra salvación. Lo que vino después fue el resultado de ese momento. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo: está bien, Dios, está en mi Padre. Si eso es lo que quiere, acepto tu voluntad. Y cuando Él dijo: vamos, despiértese, levántese, porque viene el que me va a entregar, no ofreció resistencia. Judas vino, lo besó. Con un beso amigo le dijo: con un beso entregas a tu maestro. Lo demás es la historia que conocemos. Ahora, hermanos, es interesante todo esto para ilustrarnos que el plan de la salvación de Dios fue este. Lo ilustro de esta manera. Desde el día que Adán y Eva pecaron, hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio porque el vestido que ellos inventaron le duró hasta la tarde porque se marchitó las hojas. Pero Dios entonces sacrificó un cordero, y con ese cordero entonces le hizo un vestido y cubrió la vergüenza de su pecado. Desde ese momento Dios le dice al hombre: has pecado, pero yo entonces comienzo a indicarte el camino de la salvación, que es por medio del sacrificio. Más adelante en Génesis 3:15 viene la profecía que habla precisamente del evangelio, de ese evangelio ya allí plantado, como tenía que ver precisamente con la muerte del que saldría la simiente. Esta te dirá en el calcañar y tú le dirías en la cabeza. Era una profecía y eso se va a cumplir posteriormente. La muerte de Cristo, iglesia, no fue un horrible accidente cósmico, ni algo que sucedió fuera del plan de Dios. Jesús sabía que esta era su misión cuando vino. Este era su propio fuego. Y por eso dijo: he venido a encender el fuego en la tierra. Mi otro pensamiento es que Jesús vino a encender un fuego en la familia. Ahora vamos a cambiar completamente de dirección, porque esto es aún más sorprendente. ¿Qué dice el texto? Versículo 51. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión o división. No he venido a hacer esto. Es interesante esta pregunta, hermanos, porque esta pregunta nos va a ayudar a entender lo que viene luego. Otra vez, ¿cuál es mi tema? Fuego encendido.
ahora estoy trabajando sobre esta verdad de la división que vino Jesús a producir. ¿Cuál fue la división? Bueno, hermano, vino a dividir la familia. Y usted esta tarde va a entender algunas cosas que quizás se está preguntando por qué pasó esto, por qué está pasando esto. Lo va a entender y espero que lo entienda. Ya hemos leído cómo la venida de Cristo lo afectó a él también. Lo afectó. Su propia venida lo afectó porque, hermano, Cristo no tenía necesidad de venir a esta tierra para morir por nosotros. ¿O sí? No tenía. Es más, déjenme decirle esto para que nos vayamos más atrás. Dios no tenía necesidad de crearnos porque ya Él siempre existía y existe. Él creó el mundo, como alguien dijo, ¿por qué? Porque nos ama. Lo hizo por amor. Entonces, Él, ahora lo vemos acá, que su propio fuego lo afecta a Él también, porque Él moriría por los pecados. Estos versículos hay que leerlos todos corridos. Queramos o no, Cristo vino con la misión de dividir. Por allá en Miqueas, esta referencia viene de Miqueas, hay que leerla, Miqueas 7:6, dice así, ese pasaje. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son de su propia casa. Entonces, cuando uno lee ese pasaje en ese contexto histórico y lo trae y lo mete en lo que Jesús está diciendo, pero esto se explica. Lo que Jesús está diciendo se explica con esto. El profeta Miqueas habla de la división que se produce entre esa generación más joven y la mayor. Pero Lucas entonces aplica esto para hablar de la división que se produce entre el creyente y un incrédulo. Vamos entonces a comenzar a verlo de esta forma. Es una división que se produce entre quienes siguen a Cristo y quienes no lo siguen. Revise usted su misma conversión. Piense un poquito en esto. Yo no sé cuántos en esta iglesia en el día de hoy están solos aquí. Están solos. Es el único creyente. Y en su casa, ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos, ni su familia no son creyentes. Usted es el único creyente. Le aseguro que usted, siendo el único creyente, no es siempre bien visto porque usted tomó un rumbo que a sus padres no querían ese rumbo. Usted ahora es un cristiano, un seguidor de Cristo. Si, por ejemplo, en ese contexto usted viene de un trasfondo bien religioso, para no mencionar iglesia, bien religioso, y usted cambia de religión, porque ese es el concepto que sea, usted cambia de religión, entonces comienza a ser perseguido, o comienza a ser burlado, o comienza una situación interna en su casa. Entonces usted está allí luchando porque usted quiere servir al Señor, quiere seguir a Cristo, pero tiene un padre, tiene una madre, tiene unos hermanos que se están constantemente burlando de usted. Ahora déjeme darle esta buena noticia. Usted no es el único que pasa por eso. El mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, pasó por eso. ¿O no fue así? Mire lo siguiente. Jesucristo tuvo varios hermanos. ¿Cuántos de ustedes sabían? Que tuvo 4 hermanos más y una hermana. 5 hermanos. ¿Sabían eso? Pues sépanlo. María no permaneció virgen para siempre. Porque la Biblia dice que después que Jesús vino, José la conoció. O sea, José tuvo relación con ella, porque era su esposa. Ahora, no se me alarmen. No se asombren. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo entendemos esto? Pues entiéndalo. Entonces Jesús tuvo sus hermanos. Precisamente esta semana trabajando en el libro de Juan, me encontré con eso. Que sus hermanos le dijeron, mira, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Así que mejor es que te vayas de aquí y le digas a otros por allá lo que tú le estás diciendo. Ve a predicar a otras partes. Su propia familia no creía en él. La buena noticia es que después que él resucitó, sus hermanos se convirtieron y resulta que en la Biblia tenemos 2 cartas escritas por 2 hermanos de Jesús. ¿Sabían eso? La carta que leímos de Judas ahora la escribió un hermano de Jesús llamado Judas. Y la otra la escribió Santiago. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Con esto. Que esto que estoy hablando, del fuego que Jesús vino a establecer en la propia familia,
crea una división. Él mismo experimentó eso. Entonces, según los versículos 52 y 53, eso sería algo permanente. Dice, porque de aquí en adelante, dice, de aquí, mira lo que dice otra vez el versículo 52 y 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán, ¿qué? Divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y sigo leyendo. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y también la suegra se metió aquí. Contra la nuera y la nuera contra la suegra. Porque déjeme decirle aquí entre nosotros, hay suegras que son muy lindas, muy especiales. Yo tuve una suegra que cada vez digo eso en público, es la mejor suegra que he tenido. Preciosa suegra. Pero hay otras suegras que no tienen esa misma manera de ser. Y entonces, si el hijo se convierte al Señor, en este caso la nuera quiero decir, y ella no está de acuerdo con eso, prepárese para la pelea, porque la pelea va a ser grande. Jesús habla de división y los enumera, 5 miembros en una familia. Es interesante esto, hermano, porque Jesús no dijo las cosas en vano. A mí me llama la atención que él diga esto, 5 en una familia, porque no dijo, bueno, si fueran hispanos, 10, por ejemplo, que casi siempre son las familias más grandes, pero dijo 5 en una familia, estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Porque eso es lo que pasa. Cuando alguien cree en el Señor y el resto de la familia no cree, allí se crea una división. Hay un choques. Y es interesante esto porque el punto que aquí está diciendo el Señor es que en efecto sus palabras nos llevan a esta consideración. El fuego que yo vine a echar en la tierra también divide a la familia, porque en esa familia unos me seguirán y otros me rechazarán. Hermano, pero la bendición es que si usted creyó en el Señor y es el único en su familia, déjeme decirle que el Señor lo conoce su corazón. No deje a Cristo, y voy a decir algo que de repente le va a causar extrañeza. No deje a Cristo por seguir a la familia. Porque en el día final, si mi familia se pierde, yo tuve la oportunidad de salvarme, aunque la oración es para que el Señor también salve a toda mi familia. Esa promesa que siempre hablamos de que cree en Jesucristo será salvo tú y toda tu casa. Aunque a veces esas promesas yo las escucho en un contexto muy distinto, pero sí quiero decirle que algo hay allí, porque cuando usted se convierte al Señor y usted sigue a Jesucristo y usted clama por su familia, no se extrañe que a la postre Dios responde a su oración. Me han oído que dije que yo duré 30 años orando por mi papá y tuvo mi papá que llegar a una cama y ya para morirse se entregó al Señor, pero se entregó. Yo tengo la esperanza que cuando llegue al cielo lo vea. ¿Cuánto tiempo? Como 30 años. Mi papá era un viejo del campo y yo me acuerdo que yo me di argumentos teológicos por ahí y por acá y mi papá simplemente no creía en eso. ¿Por qué digo esto? Porque frente a lo que estamos tratando aquí, y dice la Biblia, déjalo ahí tranquilo. Y dice la Biblia que Él vino a hacer esto. Por allá en Mateo, capítulo 10, versículo 21, encontramos otro texto que refuerza esto. Mira lo que dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Serán odiados, dice, por todos por causa de mi nombre. Si los persiguen en una ciudad, huyan a la otra. Hermano, porque esto sucedió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Literalmente, algunas familias, para escapar de la persecución del cristianismo, entregaron a sus hijos. Mira, ¿sabe qué? Este es cristiano, llévatelo a él, pero no nos mate a nosotros. Eso fue lo que sucedió. Esa profecía se cumplió. Entonces, esto es bastante serio. Sucede en el mundo. Siempre ha sucedido. Si te has librado de eso es una bendición, pero Jesús dijo: vine a traer espada. Y esa espada no solo corta la eternidad, sino que penetra en el tiempo, divide. Y si tú sientes que esa división ha llegado en tu vida, honra y glorifica al Señor, sigue al Señor fielmente, porque Él se encargará de lo demás.
Ahora déjame darte otra vez esta palabra. Dios, si te ha llamado como único en tu familia, tú puedes convertirte precisamente en instrumento de bendición para toda tu familia. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? ¿Cuántos demonios fue que salieron de ese hombre? Dice que había una legión eran como 2000. Imagínense si tenía semejante cantidad de demonios. Y es interesante que cuando él quiso seguir a Jesús por la obra que Jesús había hecho, él le dijo, no me sigas. Y le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y ha tenido de ti misericordia. Hermano, cuando uno entiende ese texto, que Cristo opera de esa manera, el resultado es que en efecto Dios me va a usar para alcanzar entonces a mi familia. Disculpe que haga referencia otra vez a mi caso, pero yo me acuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio, toda mi familia se opuso. Yo de sorpresa le dije, mamá, me voy al seminario. Me dije, ¿cómo que te vas al seminario si tú nunca has hablado de eso? Nunca me has dicho eso. Sí, yo sé, yo también, yo nunca sabía esto. Mi mamá, mis tías, mis primas, todo el mundo dijo, todo el mundo, ¿qué va a hacer el seminario? Todo el mundo se opuso. Porque según pues la filosofía de ellos, el entendimiento de ellos, tenía que ser otra persona grande en otros aspectos. Resumiendo el cuento, lo que yo no sabía, quizá mi familia no sabía, es lo que posteriormente el Señor sí sabía que iba a hacer. Hermanos, no nos sintamos mal si somos aún ignorados, rechazados, aún en el contexto de la familia. ¿Sabe por qué? Porque si a Cristo lo rechazaron, si pasó eso con Jesucristo, entonces yo debo dar gracias al Señor porque en mi rechazo Él será glorificado también. John MacArthur, este hombre que ya está con el Señor, hablando de este texto, dijo lo siguiente, escuchen, para ir resumiendo todo. Amados, Jesús es el gran divisor. La cruz es el gran evento divisorio. Y en ese momento estamos divididos. ¿No es así? Pues estamos divididos antes y después. Estamos divididos por la eternidad y el tiempo. Y Él llama a los pecadores a elegir la bendición y la recompensa en el cielo en lugar de la maldición y el castigo en el infierno. Estamos divididos. Él los llama a romper sin importar la brecha que haya en esta vida. Y si les sirve de consuelo y de hecho de venir a hacerlo, les tengo esta noticia, dice John MacArthur. Pedro le dijo a Jesús, y estoy seguro que hablando por todos los apóstoles en Mateo 19, 27, he aquí lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Lo hemos dejado todo. ¿Y ahora dónde estamos? Jesús dijo, les digo esto, todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra por mi nombre, recibirá mucho más y heredará la vida eterna. Esas son buenas noticias. Hermanos, vale la pena renunciar a todo lo que me obstruye el camino a la eternidad. Y aún si tengo que enfrentarme a una situación con mi familia, yo debo entender que mi obediencia principalmente es a mi Dios. Aunque amo a mis padres y mis hermanos, mi obediencia es al Señor. Es más, la buena noticia, pensando en lo que dijo John MacArthur, lo que dice la Biblia, si te desecharan en la casa, aquí tienes una familia. La iglesia es una familia. La iglesia es tu refugio. La iglesia es tu hogar. La iglesia es el sitio donde te diremos bienvenido. Eres parte de nosotros, formas parte de la familia. Lo planteado por Jesús nos recuerda que nuestra fe puede ser una fuente de conflicto si nuestras creencias y valores difieren de nuestros seres queridos. Y si esto es así porque nuestra relación con Dios es en primer lugar, entonces tengamos gozo al final del camino. Concluyo esta tarde diciendo lo siguiente. Jesús dijo en una ocasión, yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ahora dice, voy a recordarles lo que dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya eso no se ha encendido? ¿Cuál es la diferencia entre una causa y la otra? Que entendamos que la vida abundante que Él vino a darnos pasa por el fuego que tenemos que nosotros tener y meternos, consumirnos. ¿Por qué estas palabras? Porque estas palabras de aquel que vino a encarnar la paz en un mundo de guerra. Porque el fuego encendido que Cristo vino a traer no solo purifica la vida, sino que también exige una respuesta clara y valiente de nuestra parte, de nuestra fe, incluyendo aún si tenemos que enfrentar la división en el contexto de una familia. Yo doy gracias al Señor por las esposas, por los esposos que vienen a la iglesia y de repente la esposa o la esposa todavía no está convencido del asunto, pero están acá. ¿Sabe qué es? Es una bendición tremenda. ¿Sabe por qué? Porque en esa relación íntima de la pareja hay algo maravilloso. ¿Sabe qué es? La Biblia dice, por ejemplo, si el caso es al revés, que el esposo no es creyente y ella es creyente, dice que en ella y a través de ella el esposo es santificado, aun si no es creyente. Y esto es interesante porque cuando aplicamos todo esto que estamos hablando, nos damos cuenta cómo el Señor en su misericordia trabaja de tal manera en esto para hacernos ver que Él utiliza esta circunstancia, utiliza ese fuego que ha llegado al corazón de esta persona para que entonces ese fuego pueda ir más allá y bendecir incluso a aquella persona. Aun cuando estoy hablando en el caso específico de alguien que no rechaza, que no se opone, pero que está en esa condición. Otra vez, hay casos donde el rechazo es muy abierto y la situación es muy diferente. Sin embargo, volviendo al tema, este fuego también nos recuerda que a pesar de las dificultades temporales, la recompensa de una vida plena con Cristo y la esperanza de la vida eterna es maravillosa. Vale la pena el fuego que Cristo vino a encender. ¿Sabe por qué? Porque ese fuego va a probarnos quién es quién. Y cuando estemos lejos de esta vida, habrá un fuego que nunca se apagará, y es el fuego del infierno. Pero quienes hemos creído en Él, le hemos confesado, somos parte de este fuego que Él vino a traer, aún incluyendo las divisiones que pudieran haber en la familia. Ese fuego me purifica, ese fuego me bendice y ese fuego me salva. ¿De qué hemos hablado hoy? Para que entendamos todo esto. Hermanos, el príncipe de paz dijo: yo he venido para echar fuego en la tierra. Pero es interesante que esto lo entendamos, porque muchas veces pensamos en Jesucristo solamente en esa faceta de la paz. Pero cuando yo entiendo que Cristo vino para quebrantar mi corazón, para llenar mi corazón de su presencia con su evangelio, poderoso evangelio en mi corazón, hay un fuego que se enciende en mi corazón. Y ese fuego tiene que conducirme a Cristo, tiene que llevarme a Él. Y de esa manera entonces yo entiendo que el fuego de Él, especialmente el fuego del bautismo, con el cual fue bautizado, hablando de su sacrificio, ese fuego me bendice. Ese fuego me salva. Yo he sido salvo por el fuego del bautismo de Jesucristo. Si no sabía eso, agárrelo. Yo he sido salvo por el fuego del bautismo que Jesucristo, cuando Él se dio en la cruz del Calvario, cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él sabía que iba a ser la voluntad del Señor. Ese fue el bautismo en el cual Él se bautizó. Que el Padre mismo permitió que se bautizara, hermano. Qué ironía de la vida. Qué ironía, porque el bautismo para nosotros es este que está aquí. Símbolo de muerte, de resurrección. Pero ese bautismo de Jesús fue para la salvación de nosotros. Fuego encendido. Le pregunto para que oremos. ¿Hay fuego en tu corazón?
¿Hay fuego en tu alma? ¿Es Jesucristo tu Salvador? Su bautismo afectó y ha afectado tu vida de tal manera que ahora tú dices, yo soy un hijo de Dios. Le he conocido, le conozco por esa obra en la cruz del Calvario. ¿Estás solo en tu familia? ¿Estás luchando? Bienvenido al club. Bienvenido al Evangelio real. Porque Jesucristo predijo eso, habló de eso. Que en tu familia, seguramente, si tú eres el único salvo, ibas a enfrentarte a esa realidad del rechazo, por ejemplo. Gracias a Dios por aquellas familias que no nos rechazan, volviendo ahora, viéndolo en otro aspecto, sino que se gozan. Alguno dice, qué bueno, mi muchacho está yendo a la iglesia. Tengo esperanza de que mi muchacho se componga. Bueno, gracias al Señor por esa familia que creen también en eso. Pero no siempre estas familias no creen eso. Le cuento esto y oramos. Si usted fuera un musulmán y usted se convierte al cristianismo, tiene dos cosas que le van a pasar. O es desterrado y no va a recibir ninguna herencia y le da posibilidad de que se vaya, pero que se vaya. La otra es que si se queda, usted es sentenciado a muerte. Porque en el Islam, si usted se cambia y si se convierte en cristiano, usted está sentenciado, porque la única religión de su familia es el Islam. Ahora ven por qué Jesús dijo esto. Cobra aún más la grandeza de lo que él dijo. Porque en este momento, hermano, en el mundo entero, hay hombres y mujeres que están conociendo a Jesucristo y están siendo sacrificados, están muriéndose, los están matando. ¿Sabe por qué? Porque pertenecen al Señor. Jesús lo dijo. Que Dios nos bendiga, que nos dé la gracia de seguirle. Y el Cristo que vino a encender ese fuego, sigue haciendo ese fuego de mi corazón, para amarlo, para seguirle. Amén. Estemos de pie para que oremos al Señor. ¿Con qué fuego saldrá esta tarde usted de este lugar? La pregunta. Espero que sea el fuego del Espíritu Santo en su vida, el Evangelio poderoso del Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Venga otra vez al mensaje. Repase en su mente lo que oyó. Jesucristo dijo que Él vino a echar fuego en la tierra. Y preguntó y dijo, ¿cómo quisiera que esto ya se haga? Piensa en la obra de Cristo a su favor. Piensa en que siendo usted pecador y yo siendo un pecador, no mereciendo sino el castigo eterno, Él aceptó la voluntad del Padre, el bautismo del Padre, el bautismo del sacrificio para salvarnos. Padre, gracias por esta tarde, por tu palabra, porque nos has hablado una vez más y siempre nos hablas por tu palabra. ¿Qué puedo tomar de esto que oí esta tarde, Señor? Pues que me ayudes a serte fiel. Padre, ayúdame a ser consecuente con tu sacrificio, con tu entrega. Señor, ayúdame a que mi corazón sea un corazón que esté lleno del fuego tuyo, de tu presencia poderosa, del Evangelio glorioso, del Evangelio poderoso, que siempre está lleno mi corazón de eso. Gracias por esta tarde y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.